El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que aceptáis la invitación de Jesús y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a continuar con el misterio del Verbo encarnado asociado necesariamente al misterio de la Virgen Madre. Y antes de entrar en las preguntas del compendio, os quiero recordar que todo lo que Dios hace es por amor y al amor nos llama. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy, en el que vamos a tratar dos preguntas que, como vais a notar enseguida, están estrechamente vinculadas. Me refiero a las preguntas 98 y 99 del Compendio del Catecismo. La 98 pregunta: ¿qué significa la concepción virginal de Jesús? Y responde: la concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en el seno de la Virgen María solo por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Él es hijo del Padre Celestial según la naturaleza divina e hijo de María según la naturaleza humana, pero es propiamente hijo de Dios según las dos naturalezas, al haber en él una sola persona, la divina. Y la pregunta 99, ¿en qué sentido María es siempre virgen? Responde: María es siempre virgen en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Son palabras de San Agustín. Por tanto, continúa el compendio, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, se refieren a parientes próximos de Jesús según una expresión empleada en la Sagrada Escritura. Si recordáis, hace pocos días hablábamos de la maternidad divina de María, como María es madre de Jesús y por tanto madre de Dios. El credo que nos ha sido transmitido desde los tiempos más antiguos de la Iglesia, el credo de los apóstoles, el que rezamos en la misa, confiesa esta fe en la maternidad divina de María, diciendo que Jesús nació de María Virgen. Por tanto, desde los primeros tiempos de la Iglesia, y como nos demuestra San Lucas, también desde los tiempos de los apóstoles, la confesión, la fe, expresa que María es madre y a la vez virgen. La Iglesia ha enseñado siempre, ha incluido en su fe y confesado constantemente contra diversas herejías que María concibió a su hijo sin la cooperación de un padre terreno y que permaneció virgen aún después del nacimiento de Jesús. Sobre qué significa este dogma no creo que haya mucho que extenderse, porque lo que hay que hacer es
comprenderlo en un sentido literal. Quizás sería necesario decir algunas palabras sobre lo que quiere decir que María haya sido virgen no solamente antes y después del nacimiento del Señor, sino también durante el alumbramiento. No es fácil exponer qué significa exacta y concretamente esta expresión procedente de una tradición muy antigua que constituye una parte del dogma propiamente dicho. Quizá podamos aclarar su significado diciendo que existen procesos corporales que, si bien aparecen en su esencia como consecuencias inmediatas de la naturaleza humana, presentan también a la mirada más profunda y total de la fe, que ve al hombre como un ser llamado a la vida sobrenatural y una meta divina, un aspecto según el cual, cuando aparecen esas consecuencias en un ser humano concreto, deben ser consideradas como secuelas del pecado original. Así, por ejemplo, se puede decir esto de la muerte, del sufrimiento y del dolor, de la concupiscencia de nuestra existencia carnal y también, según el testimonio de la Escritura, capítulo 3, versículo 16 del Génesis, de algunos procesos de la maternidad. Ciertamente no podemos decir sin más que María, pura y simplemente por ser inmaculada, sin pecado en su concepción, haya sido preservada de todo lo que en nosotros es consecuencia y manifestación de nuestro pecado original, porque ella ha tomado parte de modo muy completo, más que nadie, en el destino de su Hijo, nuestro Salvador, el cual precisamente ha sido nuestra salvación, llevando sobre sí los pecados del mundo en el sufrimiento, las tinieblas y la muerte, que son la expresión viva del pecado. Por eso honramos también con todo derecho a María como la Madre Dolorosa. Pero puesto que María, como hemos visto ya en programas anteriores, es preservada de todo pecado y estando libre de la concupiscencia, podía de una manera completamente distinta de la nuestra, que somos frágiles, integrar en la realidad de su fe y de su amor el peso de la existencia dolorosa, no podía suceder que los procesos de la maternidad se produjesen en ella exactamente como se producen y sufren entre los hombres ordinarios sometidos a las consecuencias del pecado original. Aun cuando es difícil decir con precisión qué es lo que esto significa concretamente, quizás sea mejor renunciar al intento de una descripción de este alumbramiento característico de la Santísima Virgen. Por eso tenemos que ver todas las formas que en alguna manera la maternidad de María, por su misma esencia y exención de todo pecado, ha tenido que ser en muchos aspectos diferente de lo ordinario. Y por eso podemos hablar de una virginidad en el parto. Si el contenido de nuestra fe en la virginidad perpetua de María no exige una explicación más larga que lo que significa la literalidad de la propia expresión, queda la obligación del cristiano de reflexionar sobre el significado y las razones por las que el Señor, en la disposición de su gracia sobre la mujer María, ha querido que permaneciese perpetuamente virgen. Es un misterio, no es fácil de entender, pero para eso estamos aquí, para hacer el esfuerzo. Solo podrá permanecer evidente a quien no sea consciente de la alta dignidad del casto amor conyugal y, por tanto, crea que habría que suponer que tal amor no convenía a la Santa Madre del Señor. Tampoco tiene sentido concebir en un principio la virginidad consagrada a Dios en la misma Virgen y en general como un ideal evidente y, en consecuencia, celebrar la virginidad de María como un caso perfecto de este tipo de vida. Procediendo así, no se evitaría fácilmente el peligro de despreciar el sentido y la importancia del matrimonio y del amor conyugal, y de olvidar que el matrimonio, el amor conyugal y la fecundidad procedente de este amor han sido consagradas por Cristo y por la Iglesia mediante un sacramento, que es el del matrimonio. Si queremos profundizar en el sentido de la virginidad de la Santa Madre de Dios y a partir de aquí comprender qué es propiamente la virginidad cristiana, deberemos ante todo atender al hecho de que en la Sagrada Escritura esta virginidad de María aparece siempre en relación
con su dignidad de Madre de Dios. La Sagrada Escritura, propiamente hablando, no conoce a María más que como Virgen y Madre de Dios en una unidad. La gracia de la maternidad divina conformó de tal modo la vida de María, aunque la Virgen no tuviese explícitamente conciencia de ello, y la constituyó, pregunto, desde el principio, de tal manera que la decisión de la virginidad se despertó en ella antes del mensaje del ángel, o por el contrario, esta virginidad no se desarrolló conscientemente más que a partir del mensaje angélico, por razón de la misión y destino de María como Madre del Mesías. De momento vamos a dejar esta cuestión. En primer lugar, porque cualquiera que sea la respuesta, en el abandono incondicional de todo su ser obediente y creyente a la voluntad de Dios, ya poseía toda la dignidad de la voluntad de virginidad, aun cuando, en consecuencia, con la mentalidad del Antiguo Testamento, no hubiese visto claramente antes de la Anunciación que esa voluntad de Dios, a la cual se había abandonado totalmente, exigía de ella virginidad perpetua. En cualquier caso, sí que parece claro que esa gracia de la virginidad es en ella una irradiación interna, una consecuencia de su vocación a la maternidad divina, una fuerza íntima ligada a esa misión y dignidad central de ella y que, por tanto, debe ser entendida a partir de este punto de vista. Esa decisión a la virginidad está contenida de una manera plena y real en la disposición de la Virgen a mantenerse abierta, sin reserva ni condición alguna, en todo y siempre, a la santa voluntad de Dios, sea cual fuere. Y está incluida en su libertad y su amor cuando dice: «He aquí la esclava del Señor». Pero si la virginidad de María debe ser considerada a partir de la maternidad divina y de su aceptación por la Virgen, la cuestión sobre el sentido de esta virginidad se cambia por otra pregunta. ¿Por qué el Hijo de Dios, el Verbo eterno, quiso hacerse hombre sin tener un padre terreno? Aun a riesgo de poder sonar esto a los oídos de algunos de manera extraña, digamos que no se puede responder simplemente a esta nueva cuestión diciendo porque el Hijo de Dios tenía ya un Padre en el cielo. Pues el hecho de que este ser humano, nacido de María, sea hijo del Eterno Padre, no proviene de que Jesús como hombre no tenga Padre en la tierra, sino que el Verbo eterno, que está en relación de hijo con respecto a Dios Padre, asume una naturaleza humana, y en razón de este título y de su personalidad divina de hijo, tiene un Padre en el cielo independientemente de lo que haya podido ser el comienzo de su naturaleza humana o de lo que de hecho haya sido. Si el Hijo de Dios ha querido hacerse hombre sin tener un Padre terreno, no es porque tenga ya un Padre en el cielo, sino por otra razón distinta. Esta razón no es tan difícil de entender. La encarnación del Hijo de Dios es la gracia por excelencia. Gracia que ya no se puede alejar del curso de este mundo, pero a la que por su esencia natural y por sus elementos, la historia del mundo no tenía ningún derecho previo. La encarnación del Hijo de Dios es en su efectividad el misterio absolutamente imprevisible, misterio libre de la gracia divina. No procede ni surge desde abajo, sino que su origen es única y exclusivamente de arriba. El mundo, sus condiciones, sus pretensiones, sus posibilidades inmanentes, no ofrecen desde abajo ningún punto de apoyo que fuerce la inmersión de Dios mismo en la historia. Por tanto, por el hecho de que el Hijo de Dios, en este sentido, no proviene de la voluntad del hombre y de la carne, ni de la dinámica del mundo, por ello ha querido también hacerse hombre de una manera característica, de tal forma que su aparición como hombre signifique: yo no soy de aquí abajo, de la fuerza interior de este mundo. No procedo ni aun del más noble y santo de los amores humanos, sino exclusivamente de arriba. He aquí por qué el Hijo encarnado no ha querido tener Padre terreno, para que en el seno de la realidad más tangible del mundo apareciese claramente que es el que procede por completo de la disposición de Dios y no del mundo. Si Él no ha querido proceder de aquí abajo, no es porque el mundo sea malo o porque el matrimonio no sea una institución establecida por Dios mismo.
Él no quiso nacer como los demás hombres, no porque el nacimiento normal y natural del hombre incluyese alguna mancha o sospecha, sino única y exclusivamente para que se manifieste que en él se interrumpe el curso terreno del mundo, aunque sea la persona más noble de este mundo quien lo haya trazado. Es desde arriba, desde donde cae vertical la imprevisible misericordia de Dios. El nacimiento del Hijo, que aun cuando tome de nuestra carne y raza lo que quiere ser, con todo es en su humanidad el puro efecto de la libre acción del Dios eterno, y como tal procede de arriba. María se pone a disposición de esta acción de Dios y se entrega de tal manera a ella, procediendo realmente de nosotros y sin embargo descendiendo totalmente de arriba, que ha podido aparecer el don absoluto de Dios, el Señor en nuestra propia carne. María es la Virgen, porque Él no es de este mundo, sino de arriba. María representa tangiblemente y pone de manifiesto el hecho de que, al margen de las fuerzas de este mundo, aun de las más nobles e importantes, aun de las que desarrollan la humanidad, fundamentan los pueblos y llaman a la existencia a un nuevo ser humano, existe algo todavía que es diverso totalmente. Algo que no puede ser forzado a descender, sino que es gracia y no ocurre sino por el favor libre de Dios eterno. La virginidad de María y el nacimiento sin cooperación paterna son una misma cosa, no solamente en su significado, sino en la concreción de la vida humana. Dios es el Dios de la gracia libre, el Dios que no puede ser forzado a descender a nosotros aun a pesar de todas las instancias, el Dios al que solo podemos recibir como gracia que se ofrece a sí misma de un modo inexpresablemente libre. Una realidad semejante debía imprimirse no solamente en la mentalidad de María y en su corazón, sino también en todo su ser y en su corporeidad. Tenía que aparecer en su existencia física como fenómeno. En razón de esto, es ella virgen de espíritu y cuerpo, excepcional en todo el plan de Dios. Por el hecho de que en toda su existencia, todo lo que ella es a través de su vida, desde su concepción hasta el fin de su camino terreno, se encuentra sin reserva insertado en su misión de ser madre del Señor, y fuera de esto no tiene ningún otro sentido, puesto que todo su ser, con todas sus fuerzas y con todas las situaciones de su existencia, está consagrado a este único destino. Por eso permanece ella en todo tiempo y lugar virgen, siendo la fuente de su virginidad la maternidad divina en cuanto recepción obediente de la gracia. No solo lo es de la concepción de su divino Hijo, sino también después, porque aun entonces María es y permanece la misma cosa, la pura receptividad de la libre gracia que viene de arriba, por la que debía representar la virginidad no sólo como forma de ser suya personal, sino como imagen ejemplar y fecunda para la Iglesia, estableciendo este nuevo estado en su seno. La única tarea de María en este mundo era la de recibir, no sólo en su disposición interna, aunque esta sea la más importante, sino también en lo exterior de su existencia terrena, no las fuerzas del mundo para un proceso terreno, sino exclusivamente la gracia de Dios. Esto, de algún modo, nos atañe a nosotros. No es solamente un privilegio de María en su maternidad divina, una irradiación y consecuencia de esta misión suprema y de su dignidad, algo que, por su carácter excepcional, no nos diría nada a nosotros. María se ha convertido en el prototipo de toda virginidad cristiana, y de aquí, y no de otra procedencia, ha partido en la historia de la salvación la virginidad consagrada a Dios siguiendo los pasos de María, la Virgen Santa. Pero en su virginidad no es solamente modelo y confirmación para los que por el reino de los cielos y siguiendo el consejo del Señor renuncian al gran bien del matrimonio por amor a Dios y el servicio de la Iglesia. La virginidad de María dice algo muy importante a todos los cristianos, y lo dice en un doble sentido. Ante todo, como la espera, disponibilidad y receptividad de la gracia de lo alto, como conciencia de que lo definitivo es gracia y solo gracia,
que debe vivir cada cristiano como disposición interior, aun cuando ésta no se concrete, probablemente y como estado de vida, en y ante la Iglesia, en una virginidad propiamente dicha. Pues a fin de cuentas, nosotros no realizamos nuestra salvación por nuestras propias fuerzas, ni conseguimos el cielo defendiendo esta tierra. No construimos torres de Babel donde el hombre se encarame poco a poco con sus fuerzas y posibilidades hasta escalar el cielo. Somos, por el contrario, unos seres que después de haber agotado todas las fuerzas de la tierra, ofrece y haber hecho todo lo posible, permanece todavía siendo pobre, mendigo, servidor inútil, que debe obtener lo auténtico y definitivo exclusivamente de Dios. Solo cuando nos ponemos ante Dios con esta disposición de virginidad, estéril quizás a los ojos del mundo, somos verdaderamente cristianos. En definitiva, solo así podemos recibir con todo derecho, según la voluntad de Dios y aun con la bendición de su gracia, el matrimonio y el amor conyugal de este mundo y asumirlo agradecidos en nuestra vida. Todo cristiano debe, por tanto, experimentar y sufrir en algún momento o circunstancia de su vida lo que corresponde a la actitud virginal de la Santísima Virgen María. El cristiano no puede contentarse con imitar nada más que en sus disposiciones internas algo de esta actitud virginal de María. Aun estando casado, debe repetirse en él de algún modo, en lo concreto de su existencia externa, lo que en María, englobando toda su vida, aparece en su virginidad con una claridad representativa, un poder renunciar a los bienes del mundo, no sólo en lo que éste tiene de pecaminoso, vulgar y oscuro, sino precisamente en lo que tiene de hermoso, valioso y feliz. Un poder renunciar, puesto que cree de una manera concreta y práctica que todo lo que no es gracia divina venida de lo alto tiene ante ella una categoría secundaria y carece, a fin de cuentas, para quien bien lo comprende, de toda importancia. No significa esto que el cristiano haya de pasar indiferente ante todo lo hermoso y valioso que hay en la tierra, pero sí que el cristiano no es tal en verdad si no posee la valentía de seguir adelante cuando el mundo parece hermoso y fuerte, vivo y atractivo, significando así que, como María, acoge lo inesperado de la salvación puramente como gracia de lo alto. Porque la gracia viene de lo alto, por eso existe la Virgen Santa y hay virginidad en la Iglesia, y por eso existe también en cada vida cristiana la disposición interior y el hecho de la recepción de la gracia de lo alto, en esa fe realista que se lleva a cabo sacrificando aún algo de la felicidad de este mundo.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica para apasionados buscadores de la verdad, que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si es que nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy estamos tratando las preguntas 98 y 99. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús y en qué sentido María es siempre virgen? Hemos visto cómo la virginidad de María supone no simplemente una abstinencia sexual, como si la vida sexual dentro del matrimonio, fuera algo malo, sino que implica una total entrega de la bienaventurada Virgen María a la voluntad de Dios, entrega que no es solamente intelectual o espiritual, sino que abarca toda su persona, incluso, por supuesto, su integridad física. Vamos ahora a ver, desde un punto de vista un poco más apologético, cuáles son los argumentos que se suelen oponer a esta verdad de fe y cuál es la respuesta que nosotros como católicos damos para afirmar que María es virgen desde siempre y para siempre, antes del parto, durante el parto y después del parto. Afirmamos, y en esto estamos de acuerdo todos los cristianos, que María tuvo a Jesús sin participación de varón, pero también los católicos afirmamos que solamente tuvo un hijo, y Jesús, fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. A diferencia de los católicos y los ortodoxos, los protestantes discrepan de este dogma de fe y creen que María tuvo por lo menos, dicen ellos, 7 hijos y dicen afirmarse, fundamentarse en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que afirman erradamente y cuál es la refutación, la respuesta católica para poder sostener que María es y será siempre virgen. Normalmente el argumento más esgrimido es el de la afirmación del Evangelio cuando nos habla de los hermanos de Jesús y por lo tanto, si Jesús tenía hermanos, eso significa que María tenía más hijos. Así lo afirman los Evangelios cuando dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Y los nombres de los hermanos de Jesús, en ningún momento dice hijos de María, nos lo relatan los sinópticos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. En varias ocasiones se repite la expresión de los hermanos de Jesús. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Sin embargo, si hacemos un análisis cuidadoso de estos textos, veremos que no se puede hacer una interpretación tan simple. Esto porque a lo largo de la Sagrada Escritura es frecuente encontrar que la palabra hermano se utiliza en varios contextos. De hecho, son 4 los contextos en los que se utiliza la palabra hermano. El primero de ellos es el más básico, que denotaría hermanos de sangre, es decir, hijos de la misma madre o del mismo padre. Por ejemplo, dice el libro del Génesis: conoció el hombre a Eva, su mujer, de la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. En este ejemplo, Caín es identificado como hermano de Abel porque ambos son hijos de Adán y Eva. Es la forma más inmediata de entender la palabra hermano. Pero además aparecen otros contextos en los que la palabra hermano adquiere un significado diferente, que denota familiares o parientes. Por ejemplo, dice también el Génesis: dijo pues Abraham a Lot: ea, no haya disputa entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Abraham llama a Lot hermano suyo cuando en realidad
Abraham es tío de Lot. Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abram, a Nahor y a Aram. Harán engendró a Lot. También en el Génesis vemos otro pasaje donde la madre de Rebeca la llama hermana suya, lo cual es una forma de decirle pariente. El hermano y la madre de Rebeca dijeron: que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo 10, luego se irá. Él les dijo: no me demoréis, puesto que Yahvé ha dado éxito a mi viaje, dejadme salir para que vaya donde mi señor. Ellos le dijeron: llamemos a la joven y preguntémosle su opinión. Llamaron pues a Rebeca y le dijeron: ¿qué? ¿Te vas con este hombre? Me voy, contestó ella. Entonces despidieron a su hermana Rebeca con su nodriza y al siervo de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le decían: oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miríadas y conquiste tu descendencia la puerta de sus enemigos. También en el Nuevo Testamento, Filipo es llamado hermano de Herodes, y realmente no es su hermano, es solo su medio hermano. Dice el Evangelio: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y Traconítida y Lisanias tetrarca de Abilene. Esto dice el inicio del Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 1. Filipo era hijo de Herodes el Grande y Cleopatra de Jerusalén, mientras que Herodes era hijo de Herodes el Grande y Maltace, su cuarta esposa. Aunque la Biblia no detalla su genealogía y se limita a llamarlo su hermano, sabemos que no son hijos de la misma madre, por lo que nos cuenta el historiador judío Flavio Josefo. Lo mismo sucede con Labán, que llama a Jacob su hermano, a pesar de que es su tío. Por lo tanto, la palabra hermano indica un cierto parentesco, que no significa necesariamente tener el mismo padre y o la misma madre. Además, en la Escritura se utiliza la palabra hermano en un sentido todavía más amplio, para significar miembros del mismo pueblo. Leemos en el libro del Éxodo: en aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó su penoso trabajo. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Aquí leemos cómo Moisés vio que golpeaban a un hebreo por ser de su mismo pueblo y por eso lo identifica como uno de sus hermanos. Y en un sentido más amplio todavía, la Sagrada Escritura habla de hermanos en un sentido espiritual. Es el propio Jesús el que dice esto en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo a partir del 33, cuando pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En este pasaje se contrapone el parentesco carnal con el parentesco espiritual. El pasaje dice, en pocas palabras, que la familia de Jesús es quien hace su voluntad. Otra evidencia de que la palabra hermanos por sí sola no implica hijos de una misma madre lo tenemos en varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Levítico, capítulo 18, si alguien toma por esposa a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo así la desnudez de ella y la desnudez de él, es una ignominia. Y en otro pasaje también del Levítico, capítulo 20, afirma: maldito quien se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Allí se observa cómo la Sagrada Escritura dice que ser llamado hermano de alguien no implica necesariamente ser hijo de los mismos padres, y por eso especifica hija de su madre o hija de su padre. Si la palabra hermano significara solamente hijo del mismo padre o madre, no tendría que especificar en concreto si alguien toma por esposa a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, porque la palabra hermano tenía un sentido mucho más
amplio. Esta diversidad en el uso de la palabra hermano se debe a que en arameo, que era el idioma de Jesús y de sus discípulos, se utiliza la palabra hermano para referirse a parientes cercanos. Y aunque en griego, el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento, sí existe un equivalente para la palabra primo, es frecuente que se utilice con un significado más extenso que el de hermano carnal debido a la influencia del lenguaje arameo y del lenguaje hebreo en la escritura griega. Por otro lado, en ningún modo se puede pasar por alto la importantísima traducción de la Biblia griega, la Biblia de los 70. Esta versión del siglo II a.C., cuidadosamente elaborada y utilizada en la diáspora judía, desarrolla un griego que tiene un gran componente hebreo. Y en esta apenas se utiliza la palabra primo o pariente. Sin embargo, la que se utiliza es la palabra hermano, que se dice en griego adelfos. Los traductores no dudaron en traducir la palabra que se usa en hebreo para pariente como adelfos, según en casos donde el parentesco no era de hermanos hijos de un mismo padre o una misma madre. En el griego, en el Nuevo Testamento, se esfuerzan por no alejarse demasiado de la versión de los 70, por ser esta ampliamente leído. Incluso se cree tradicionalmente que es una traducción milagrosa o inspirada. Si los hermanos de Jesús no necesariamente eran hijos de María, podrían haber sido parientes. ¿Y entonces de quién eran hijos? Nos lo podemos preguntar. Pues según el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 55 y capítulo 6 de San Marcos, los hermanos de Jesús aparecen con su nombre: Santiago, José, Judas y Simón. Si comenzamos por Santiago y lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre él, a que también se le suele llamar Jacobo, veremos que es muy probable que este Santiago, llamado hermano del Señor, fuese uno de los apóstoles. Lo deja entendido así San Pablo en la carta a los Gálatas. Y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Otra evidencia de que era uno de los apóstoles es que se le considera una de las columnas de la Iglesia juntamente con Pedro y Juan, cosa que hubiese sido difícil de no haber sido uno de los apóstoles. Dice San Pablo: y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. De los apóstoles llamados Santiago, que hay dos, ninguno es hijo de José el carpintero, porque uno es hijo de Alfeo y otro hijo de Zebedeo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo. Cuando San Pablo menciona que vio a Santiago, no se podía referir al hijo de Zebedeo, hermano de Juan, porque éste fue martirizado en el año 44, según narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, el hermano de Juan. Quedaría pues otro Santiago, el menor, que es hijo de Alfeo. Y Alfeo no es San José, aunque tenía una esposa que se llamaba María. Dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, junto a la cruz. Y San Juan especifica: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. En estos pasajes vemos qué mujeres estaban al pie de la cruz: María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José y esposa de Cleofás, y también Salomé, hermana de la madre de Jesús y madre de los hijos de Zebedeo. Aquí hay que aclarar que la madre de Santiago y de José, que se llama María, no es la madre de Jesús,
ya que ella no va al sepulcro y esta María sí. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Notemos luego que esta María, que es madre de Santiago, es llamada también madre de José, llamado hermano de Jesús también en el capítulo 13, versículo 55 de San Mateo. Por lo tanto, los que presentan como hermanos de Jesús no son hijos de María. Además, aparece un Judas como hermano de Jesús, que se declara como hermano de Santiago y Judas. Judas se presenta a sí mismo, cuando escribe su carta, como Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. Así empieza su carta. Y esto da una evidencia de que María no tuvo más hijos aparte de Jesús, porque Judas no se presenta para mostrar sus credenciales como hermano de Jesús, sino como hermano de Santiago y siervo de Jesucristo. Así que los que la Biblia presenta como hermanos de Jesús en ningún momento son presentados como hijos de María. De hecho, los hermanos de Jesús aparecen siempre como mayores que Jesús en edad, porque se permiten darle consejo e incluso regañarle. Si Jesús era el primogénito, éste hubiera ido en contra de la costumbre judía de Oriente, porque solo era permitido tutelar sobre el resto de la familia a los hermanos mayores, pero no viceversa. Entonces, Jesús era el primogénito. Eso sí, pero si era primogénito, significa que había más hermanos. Bueno, esto creo que ya lo hemos hablado, pero no me importa repetir las cosas para que queden claras. El hecho de que uno sea primogénito no implica que luego haya otros hijos después. Quienes utilizan este argumento sostienen que si Jesús fuera el único hijo de María, sería llamado unigénito en vez de primogénito. El término primogénito no implica necesariamente que después haya un segundogénito. Hay que aclarar que primogénito significa primer nacido y no implica la existencia de otros hijos. Cuando una mujer tiene su primer hijo, este es su primogénito y su unigénito a la vez. Cuando se desea hacer énfasis en que dicha mujer solo tuvo un hijo, se suele utilizar la palabra unigénito, pero cuando se desea hacer énfasis en que es el primer nacido, se utiliza la palabra primogénito. En Zacarías podemos ver cómo Cristo es llamado primogénito y unigénito al mismo tiempo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Cristo mismo es llamado primogénito del Padre, a pesar de que es el Hijo único del Padre, cuando dice: y al introducir a su primogénito en el mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Fijaos cómo Jesús es llamado primogénito no solamente de María, sino también de Dios Padre, no por la existencia de otros hijos, sino porque dicha palabra se utiliza para denotar preeminencia. Así, un hijo primogénito es un hijo consagrado, un hijo predilecto, receptor de las bendiciones de primogenitura. Ser primogénito es un título, no significa ser el mayor de otros hermanos. Y de esto hay muchos. Otro argumento que suelen presentar para negar que María fue siempre virgen, es decir, que según la Biblia, José no conoció a María hasta que dio a luz un hijo. Citan Mateo capítulo 1, versículo 25. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Los protestantes, normalmente los enemigos de este dogma de la perpetua virginidad de María, entienden que si bien José no conoció a María hasta el nacimiento de Jesús, después sí lo hizo.
La palabra conocer en el contexto se refiere ciertamente a relaciones sexuales. Los protestantes suelen insistir mucho en probar este punto como si alguien razonablemente cuerdo lo negara. Lo cierto es que dicho texto puede utilizarse para probar que Jesús nació sin intervención de José, pero no para probar que luego del nacimiento de Jesús, José sí conoció a María. La palabra hasta suele generar como un regustillo a los protestantes pensando que en ella encuentran un argumento a favor de sus erradas ideas. Hay muchos pasajes donde esta misma palabra hasta es utilizada de manera que no necesariamente implica un cambio posterior de estado. Por ejemplo, dice la Sagrada Escritura: mira que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Aquí Dios le está prometiendo a Jacob no abandonarle hasta cumplir las promesas que le ha hecho, pero no está diciendo que le abandonará después de cumplirlas. ¿Por qué no se limitó simplemente a decir no te abandonaré? Sencillamente porque quería hacerse énfasis en que Dios no abandonaría a Jacob antes de cumplir las promesas, pero no estaba afirmando que le abandonaría después. Asimismo, en Mateo capítulo 1, versículo 25, el evangelista no estaba afirmando que José conoció a María después de dar a luz, sino que estaba haciendo énfasis en que Jesús nació sin la participación de José. Otro ejemplo es cuando dice Jesús: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Esto significa que Jesús no estará con nosotros después del fin del mundo? Obviamente no. Quien escribió este texto no pretendía decir eso, sino enfatizar que el Señor no nos abandonará hasta el fin del mundo. Fijaos que en el libro del Génesis se habla de Mical, hija de Saúl, que no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Eso significa que después de su muerte sí tuvo hijos? Pues no. ¿Y por qué no escribieron sencillamente que no tuvo hijos? Porque quien escribe esto quiere hacer énfasis especial en que no tuvo hijos. Y hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, en el Salmo dice: oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos estrado de tus pies. ¿Significa que cuando haya hecho de los enemigos estrado de sus pies ya va a dejar de estar sentado a la derecha? Obviamente no. El término hasta no significa pues que después vaya a haber un cambio de situación, sino antes, al contrario, significa la fidelidad de la promesa. Hay otros argumentos para afirmar la perpetua virginidad de la Virgen María en la Sagrada Escritura. El hecho de que la propia Madre de Dios, de forma implícita, manifestara su intención de permanecer virgen. Cuando dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando María dice que no conoce varón, no se refiere al pasado. De ser así, hubiera utilizado otro tipo de verbo, sino que utiliza el presente absoluto. No conozco, en el sentido de no tener intención de conocer al varón, lo cual es una referencia implícita a su deseo de mantenerse virgen. Sería ilógico que María respondiera así si no tenía un propósito, ya que estando prometida con José y recibiendo el anuncio de que en el futuro concebiría, lo más normal es que ella entendiera que es lo natural. A pesar de todo, María solamente entiende que concebirá cuando el ángel le explica que el Espíritu Santo descenderá sobre ella. Además, la virginidad de María es una señal de que Jesús es el Mesías. Pues bien, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Si María hubiera tenido varios hijos, es decir, si hubiera perdido su virginidad, ¿qué garantía tendrían los judíos años después para creer que Jesucristo era el Mesías, hijo de la Virgen? Ya que podría suponer que la historia del que había concebido por el Espíritu Santo era falsa. Por eso, la importancia de la señal. Si María tuvo un solo hijo, la señal permanecería para siempre. Y ella continuó intacta, sin tener relaciones con José, de manera que los judíos no podrían negar que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, a menos que Jesús no fuera su hijo. Recordemos que los que creían en Jesús
escudriñaban las Escrituras para ver si realmente todas las profecías concordaban. Además, María es el arca de la nueva alianza y por tanto tiene que ser consagrada totalmente a Dios. Nadie la podría tocar. Es lo mismo que nos relata el profeta Ezequiel en el capítulo 44, cuando habla de la puerta del santuario. Todo lo que toca a Dios es sacratísimo. El arca y la puerta donde Dios ordenó que no volviera a pasar hombre alguno. Me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario que miraba a oriente. Estaba cerrado. Y Yahvé me dijo: este pórtico permanecerá cerrado. No se le abrirá y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Quedará pues cerrado. Si Dios cerró una simple puerta porque su grandeza y magnificencia habían pasado por ella, ¿cómo no entender que con María, por haberle sido consagrada la misión más sublime de la historia, no quedaría totalmente consagrada a Dios? Si los judíos temían incluso ver el arca para no morir, ¿se atrevería alguno a tocar a María cuando sabía que en ella estuvo el Dios vivo? Si las doncellas que estaban al servicio del templo quedaban consagradas en virginidad perpetua en virtud de su misión, ¿cuánto mayor es la sagrada misión de la Santísima Virgen? Dejamos aquí el programa de hoy. Todavía continuaremos en otra nueva pregunta hablando de nuestra Reina del Cielo, pero, como digo, tendrá que ser en la próxima pregunta, en el próximo programa, porque ya se nos ha acabado el tiempo para hoy y no quiero terminar sin recordaros que podéis participar en este espacio, en este programa del Compendio del Catecismo, a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es o del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, compendio@radiomaria.es o WhatsApp formato audio o escrito 668-594-383. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.